Hoy vamos a desarrollar en una pequeña porción la unidad 7 de conflictos colectivos del trabajo. Como todavía no han tenido la teoría, porque la profesora Gómez Carelli tuvo un inconveniente que no les permitió dar el día martes, y la va a hacer creo que el jueves, ¿o la dieron? ¿Alguien que me conteste? No, profe, mañana a las 8 tenemos. Mañana a las 8, bien. Bueno, entonces no puedo avanzar mucho en la parte práctica porque no está la teoría dada. De todas maneras, el acuerdo en la cátedra, según la directiva de la profesora, era tener una actividad liviana después del parcial, porque, bueno, aparte tienen otros parciales seguramente, y para que se pueda armonizar bien el trabajo de la cátedra. De todas maneras, contamos con tiempo suficiente para desarrollar todas las unidades de acá hasta el segundo parcial. Entonces, les estaba diciendo que tenemos la unidad 7 de conflictos colectivos del trabajo, y necesariamente tengo que hacer alguna breve referencia que no es exactamente la teoría, porque yo no le voy a explicar qué es el conflicto colectivo del trabajo, pero sí hacer algunos señalamientos. En primer lugar, bueno, que el conflicto o la contradicción entre intereses opuestos es inherente a la vida, digamos. Es decir, la vida se desarrolla en permanente contradicción, y lo mismo ocurre en la vida en el ámbito laboral. A veces más atenuada, a veces más violenta, a veces más evidente, a veces más solapada, pero siempre hay conflicto. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer el enfoque práctico del conflicto colectivo del trabajo, tenemos que tener en cuenta claramente que no es lo mismo la existencia de medidas de acción directa por parte de los involucrados en el conflicto con que haya un conflicto. En el siguiente sentido. Si nosotros leemos una noticia de que se ha convocado un paro, una movilización o una toma de fábrica, o que está ocurriendo algún enfrentamiento de esa naturaleza o parecidos, de los que hay varias clases, seguramente, como hay medida de acción directa, es que hay un conflicto. Ahora, también puede ocurrir que exista un conflicto y no haya ninguna medida de acción directa. Entonces, digo que lo primero que hay que tener en claro es esto, porque muchas veces hacemos una simplificación, y cuando nos plantean conflicto colectivo del trabajo, estamos pensando directamente en una huelga. Y en sentido contrario, si no hay huelga, entonces no hay conflicto. No es así. Es decir, el conflicto es una contradicción que a veces puede llegar a una situación de enfrentamiento entre partes, como puede ser una huelga, un paro, una movilización, o a veces, en lugar de medida de acción directa, se va a instancias judiciales o administrativas, o a veces solamente se discute. Entonces no hay medidas de acción ni tampoco medidas judiciales, pero hay un conflicto. ¿Por qué? Porque hay una contradicción entre una parte que quiere una cosa y otra parte que quiere otra cosa, o no está en condiciones de dar lo que la primera parte pide. Entonces, no simplifiquemos, tratemos de tener la mentalidad amplia para estos temas. No simplifiquemos de que conflicto es sinónimo de medida de acción. Cuando vean la teoría van a ver lo que es conflicto, y también se va a ver en otro punto cuáles son las medidas de acción directa. La otra cuestión a tener en claro es que el conflicto en el mundo laboral puede asumir distintas características en función de las partes que intervienen.
Entonces nosotros podemos tener un conflicto individual del trabajo, podemos tener un conflicto de pluriindividual de trabajo, o podemos tener un conflicto colectivo del trabajo. Eso en función de mirarlo desde el lado del trabajador. Pero también hay conflicto del lado del empleador, como vamos a ver más adelante en la clase. Entonces, desde el lado del trabajador, cuando un trabajador hace un reclamo a su patrón porque no le pagó unas horas extras, un reclamo verbal, y el patrón le dice, bueno, sí, ahora no te puedo pagar, te voy a pagar el mes que viene. Hay un conflicto que no necesariamente llega a una instancia superior, a veces se resuelve entre partes. Entonces, una posible solución a un conflicto es un acuerdo entre partes. Cuando intervienen muchos trabajadores, varios de la misma empresa, porque vamos a suponer que trabajan, es una pequeña empresa, trabajan 10 y a ninguno de los 10 le ha pagado las horas extras, el conflicto puede asumir el carácter plurindividual, es decir, hay un reclamo grupal, pero todavía no trasciende la esfera de lo individual. Por eso es de plural, porque son muchos, pero sigue siendo individual, porque la problemática es de derecho individual del trabajo, y la solución a esas problemáticas se encuentran dentro del derecho individual del trabajo. Ahora bien, cuando por el mismo problema interviene un sindicato, ahí la cosa puede cambiar. Ustedes se acordarán dentro de cuando se estudió las asociaciones sindicales, las que son simplemente inscritas o de personas que tienen solo personalidad jurídica y las que tienen personalidad gremial, se vieron las facultades de una y otra. Entonces, dentro de las facultades de una asociación sindical está la facultad de representar los derechos individuales de los trabajadores. Entonces, a veces aparece una asociación sindical a hablar con el patrón, con el empleador, por una cuestión de derecho individual. Y lo hace porque está la ley 23.551 le faculta a la asociación sindical a intervenir en defensa del derecho individual de un trabajador. O sea, todavía no estamos... ¿Perdón? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, todavía estamos en la esfera del derecho individual. Ahora, por ejemplo, si se dan las situaciones contempladas en la ley 23.551, que es la de asociaciones sindicales, cualquier conflicto de ahí, por ejemplo, los que tienen que ver con tutela sindical, estamos en el terreno del derecho colectivo del trabajo, ya salimos de lo individual. O, por ejemplo, si el sindicato como tal, no para defender un interés individual, sino uno colectivo, es decir, de todo el gremio, de todos los que ellos representan, va a la discusión con el empleador sobre, por ejemplo, un aumento general de salario para esa actividad. Entonces, ahí estamos en el terreno del conflicto colectivo. Entonces, una cosa es el conflicto individual de José Gómez con el empleador, por ejemplo, Cencosud, otra cosa es el conflicto grupal, y otra cosa es el conflicto sindical, es decir, cuando lo grupal ya adquiere un carácter organizado, de la forma que nosotros ya sabemos que se organiza una asociación sindical, es decir, que tiene un estatuto, una comisión directiva, etc. Entonces, son tres esferas diferentes y tenemos que saber diferenciarlas. En las tres situaciones hay conflictos. Esos conflictos pueden resolverse en cualquiera de las tres situaciones con un acuerdo entre partes. O puede intentar resolverse con la intervención de la Autoridad Administrativa del Trabajo, o puede intentar resolverse con la intervención del Poder Judicial a través de demandas individuales, plurindividuales, o una demanda
hecha por el sindicato en nombre de todos, o puede intentar resolverse por medidas de acción directa. Ahí sí ya hablamos de paro, huelga, movilizaciones, etc. Asumo que no tienen preguntas y vamos a seguir. Acá el punto 2 de la unidad 7, cuando ya nos enfocamos directamente en conflicto colectivo del trabajo, nos plantea una clasificación que es entre conflictos de derecho y conflictos de interés. La modificación de una norma que previamente regulaba la relación entre las partes, y otra cosa es tener una diferencia en cómo se interpreta una norma que previamente regulaba la relación entre las partes. Ustedes saben que en el ámbito laboral la relación entre trabajadores y empleadores está sujeta a una cantidad de regulaciones, por eso tuvimos la unidad 2 de normas, entre las cuales tenemos la ley de contrato de trabajo, que regula para cierta porción de trabajadores. No están ahí, por ejemplo, los de la industria de la construcción, no están ahí los trabajadores rurales, no están ahí el empleo público, no está ahí los trabajadores de casas particulares. Pero tenemos los estatutos especiales que regulan esas actividades, por ejemplo, el de viajantes, el de casa particular, el de peón rural, el de los obreros de la construcción, etc. Entre toda esa legislación, más la legislación del empleo público, tenemos la regulación completa, digamos, de las relaciones individuales del trabajo. Y si le sumamos la normativa de la ley 23.551, de la ley de procedimiento de negociación colectiva que vimos en las clases anteriores, de la ley de convenios colectivos, etc., tenemos la regulación legal de las relaciones entre las partes. Pero nosotros ya sabemos que a esa regulación legal tiene por encima una regulación supranacional y tiene la regulación constitucional, y por debajo, pero sumamente importante, tienen los convenios colectivos de trabajo. Entonces, los convenios colectivos de trabajo también regulan las relaciones entre las partes, empleadora y trabajadora, y a eso le tenemos que agregar el contrato individual de trabajo, que puede establecer algún mecanismo específico para una persona solamente con su empleador. Entonces, cuando nosotros tenemos una norma, por ejemplo el convenio colectivo de trabajo, que tiene una cláusula sobre la cual difieren cómo tiene que ser aplicada el empleador y el trabajador, los empleadores y los trabajadores, tenemos un tipo de conflicto colectivo del trabajo. Y tenemos otro tipo de conflicto colectivo del trabajo cuando alguna de esas dos partes lo que pretende es modificar la norma que existía. Le voy a mostrar con ejemplos sacados de las páginas periodísticas virtuales que hay. Vamos a ver un caso donde es la parte empleadora que quiere modificar una situación existente. Voy a compartir una pantalla que está sacada de el Sindicato de Trabajadores del Neumático, SUTNA, Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la República Argentina. Espérenme un momentito. El problema, este sindicato publica en forma para hacer que lo conozcan todos sus afiliados y todos los trabajadores del neumático, publica las resoluciones, audiencias, etcétera, de una forma práctica, pero lamentablemente el problema es que no los deja fijos y para que uno mismo pueda ir pasando de página en página. Lamentablemente se ve así, pero acá nosotros tenemos... Perdón, ¿quién habla? Bueno.
Profe, Elba tiene abierto el micrófono, tal vez solo interferencia, bueno, no importa. Bueno, acá le voy a mostrar un comunicado. Dice el título: Pretensión de cambio de sistema. Oferta inaceptable de la empresa. Rechazo del sindicato. Y tenemos acá un planteo que, si ustedes, si entran en la página que está en el SUTNA, acá hay un resumen. Dice: en la ciudad de Buenos Aires comparecen en el Ministerio de Producción y Trabajo, por una parte la delegación que representa al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, y por otra parte la delegación que representa a la empresa Pirelli Neumáticos, Sociedad Anónima Industrial y Comercial. Entonces, no es la primera reunión. El comunicado que aquí está es ya de una reunión posterior a la primera, pero acá se nota eso, porque dice: la representación de SUTNA manifiesta que rechaza los términos de la presentación efectuada por la empresa con fecha 4 de octubre, lo que da origen a estas actuaciones. Es decir, hubo actuaciones anteriores que acá no la podemos ver, pero en definitiva, dice: la propuesta de las que se nos corre vista, es decir, de que se les da la oportunidad de que ellos opinen, relativas a cambio en la jornada de trabajo. Entonces, busqué este ejemplo para que ustedes vean que el conflicto no necesariamente comienza por una petición de los trabajadores. Es decir, estamos habituados a pensar que es el trabajador el que reclama, y por lo tanto que el conflicto se inicia por una pretensión que tiene la parte obrera o trabajadora. Eso es esquemático. La contradicción o conflicto entre partes puede aparecer de cualquiera de los dos lados. En este caso, acá es una de las 3 empresas del neumático que hay en la Argentina, que es Pirelli, la otra es Bridgestone y la otra es FATE, quiere hacer un cambio en la jornada de trabajo. Entonces, este conflicto, si la empresa lograra su pretensión, digamos, va a afectar a todas sus plantas y por lo tanto a todos los trabajadores. Entonces, claramente ya la situación deja de ser meramente individual. Deja de ser meramente individual. Los trabajadores podrían defenderse sin necesidad de recurrir al sindicato, pero obviamente ya sabemos, porque tenemos que sumarle los conocimientos que tenemos de la historia del movimiento sindical y la historia del movimiento obrero, que la actividad respaldada por el sindicato tiene otra fuerza cuando los trabajadores necesitan defenderse ante el empleador. Entonces, acá interviene el sindicato en la negociación. Todavía no hay medidas de acción, es decir, la empresa no ha tomado ninguna de las medidas de acción que están a disposición o que puede optar una empresa para presionar a los trabajadores, y tampoco el sindicato ha tomado ninguna medida de acción, sino que han recurrido a la autoridad administrativa del trabajo, porque evidentemente hablando entre ellos, no han podido llegar a un acuerdo, entonces van a otra instancia, que es con la participación de la autoridad administrativa del trabajo. Dejo de compartirles esa pantalla. Entonces, ahí vemos cómo también podemos verlo del lado trabajador. Es muy sencillo. A ver, le voy a compartir una página. Tengo un poco lenta internet en la descarga de las páginas, pero sepan disculpar eso. Vamos a buscar una información donde en lugar de ser el empleador el que está persiguiendo algo, es la parte trabajadora.
Acá en este caso hay una medida de acción. ¿Por qué? Acá la noticia dice, los metrodelegados, ya sabemos que con ese nombre se conoce a la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneo y Premetro de Buenos Aires, los metrodelegados levantan molinetes en el subte. Es decir, ya hay una medida de acción que nos demuestra que hay un conflicto. ¿Y cuál es el conflicto? La protesta es realizada por falta de avance en la negociación salarial del cierre de la paritaria 2019. Entonces, acá dice, debido a las propuestas insuficientes, es decir, eso, si ha habido propuestas insuficientes, quiere decir que ha habido propuestas y que ha habido conversaciones anteriores a que se llegue a este punto, donde el sindicato que representa a los trabajadores del subte toma una medida de acción. Vamos a mostrar otra. También de los metrodelegados. Donde están pidiendo paritarias y utilizan el mismo mecanismo, que es levantar los molinetes. ¿Saben qué quiere decir levantar los molinetes? No, pues, Bueno, para quien haya estado en Buenos Aires y haya usado un subterráneo, sabrá, y para los que no saben se los comento, para ingresar al subterráneo hay que estar provisto de algunos de los medios de pago que son por tarjeta, la tarjeta SUBE sirve para eso, y el ingreso a la plataforma de donde salen los subterráneos o donde parten es a través de un molinete que funciona como contador individual, es decir, uno apoya la tarjeta SUBE y se habilita el molinete, si no queda fijo, si uno no tiene saldo, queda fijo, y si tiene saldo le cobra y automáticamente el molinete gira y permite el paso de la zona a la zona de embarque o para subir al subterráneo. Entonces, es como algunos colectivos en alguna época tenían también, en el transporte urbano de pasajeros también tenían molinete, porque a la empresa le sirve como un contador individual, es decir, cada vez que gira el molinete es porque pasó una persona. Cuando dice que los trabajadores levantaron el molinete, lo que está diciendo es que utilizaron algún mecanismo para que la gente ingrese al subterráneo gratuitamente. Es decir, sin necesidad de marcar con su tarjeta SUBE el ingreso al subterráneo. Esta es un tipo de medida de acción directa que los trabajadores han implementado para no hacer otro tipo de medida como sería el paro, digamos, que directamente no habría servicio. Entonces acá se le causa un perjuicio a la empresa porque no percibe, no cobra por el servicio de subterráneo y es una medida de acción, digamos, que no lo enfrenta a los trabajadores del sindicato del subterráneo con los pasajeros, como a veces sí ocurre con los paros, porque ahí el pasajero es utilizado como un mecanismo de presión contra la patronal y a veces contra el propio sindicato, porque la gente quiere viajar, digamos, y entonces es una medida de las tantas posibles de acción directa. Se me está por cortar el tiempo, pero voy a seguir unos minutitos más. Quiero saber si vamos hasta acá. Yo les había dicho a ustedes que
vayan mirando conflictos colectivos. En la clase anterior, la clase del 13 de mayo, hubo poca gente, creo que eran 16 los que estuvieron, pero quería saber si alguno de ustedes fue mirando conflictos colectivos para analizarlos ahora. Profe, ¿Alguien? los que estuve viendo, ¿me escucha? Sí. Los que estuve viendo fueron la mayoría vinculados con todo el tema de la pandemia, en la que hubo disputas o desacuerdos a la hora de abonar el sueldo de los trabajadores, digamos. Algunas empresas tomaban medidas de abonarle el 50% en un tramo y 50% en otro tramo, o el 70 y 30 y así. Lo que más encontré a esta altura fue vinculada a eso, al salario. Y es Te hago una pregunta. ¿Vos sos de Corrientes? no, ¿De de dónde Santa sos? Fe, De Santa Fe. de Santa Fe. ¿Alguna de esas que encontraste son de Santa Fe? No, de Corrientes encontré una de la empresa Garbarino, pero las otras no, fueron más generales. Bueno, ustedes saben que como las actividades están suspendidas por una decisión del gobierno nacional y además de gobiernos provinciales, incluso de autoridades municipales, las empresas argumentan que no pueden generar el dinero suficiente para pagarle a sus empleados, no porque ellos hayan decidido cerrar, sino porque el gobierno nacional, provincial o municipal los obliga a eso. ¿Sí? Ahora bien, eso puede ser real en algunos casos, o en la mayoría de los casos, pero también es verdad que las empresas tienen ganancias acumuladas. Es decir, ustedes imagínense lo siguiente. Porque, ¿qué pasa? Es absolutamente razonable que si la empresa no puede generar ingresos, se vea complicada a la hora de pagar los salarios, ¿es verdad? ¿Es verdad? ¿Podemos tomarlo como verdad? Sí. Bueno, ahora, en los momentos de mucha actividad, cuando las empresas tienen ganancias superiores a las que prevén, ¿pagan más salario? Puede ocurrir que una empresa que está trabajando más para no tener que incorporar trabajadores, o porque cree que no va a ser necesario, que puede utilizar la plantilla que ya tiene, proponga el trabajo de horas extras. Por lo tanto, como está pagando horas extras, está pagando más que cuando no paga horas extras, por supuesto. Pero eso dejémoslo momentáneamente al margen, porque cuando decimos que pague más, no es por hacerlo trabajar más horas, sino por las mismas horas. Si la jornada normal de 48 horas semanales tiene un valor, cuando la empresa tiene ingresos superiores a los normales, ¿paga más? Bueno, No. van a ver que no es así. Entonces, cuando no tiene los ingresos ni siquiera superiores ni iguales a los anteriores, ¿por qué va a pagar menos si cuando tiene más no paga más? Es decir, vieron que en la parte de negociación colectiva se hizo hincapié en el principio de buena fe en las discusiones empresariales trabajadores. Y ese principio de buena fe implicaba el intercambio de la información correspondiente. Entonces, pareciera como natural que si la empresa no está funcionando, no tenga suficiente dinero. Pareciera, pero eso no lo vamos a ver exactamente si es así hasta que no se intercambie la información correspondiente.
que normalmente la empresa no la quiere dar. Por ejemplo, ahora hay un pequeño escándalo en la cuestión. Ustedes saben que el Gobierno Nacional dispuso que se hace cargo hasta el 50% del salario de los trabajadores de la empresa que tengan dificultades. ¿Leyeron eso? Ya se ha visto, incluso varios lo han mencionado en un trabajo práctico donde tenían que poner un enlace y muchos pusieron el enlace del tema salarial durante la cuarentena y la medida del gobierno de disponer fondos públicos para pagar los salarios privados, digamos, de los trabajadores en ese tipo de empresas. El escándalo viene porque varias de las empresas que han solicitado, digamos, el auxilio estatal son grandes empresas. Por ejemplo, está el grupo periodístico Clarín y la empresa Techint, que es probablemente el principal grupo empresario que existe en la Argentina. En la lista de millonarios latinoamericanos siempre figura Paolo Roca, el dueño de Techint, con una fortuna personal calculada en 4.000 millones de dólares. Quiere decir que cuando hablamos de ganancias acumuladas, con las cuales podrían enfrentar los problemas económicos de la pandemia, no es una cuestión así descabellada o antojadiza, sino que es real. Por supuesto que la situación de Techint no es la misma que la situación del almacenero de la esquina, que a lo mejor no tiene ganancias acumuladas. Bueno, lo que les decía que hubo un escándalo porque en el grupo Clarín, creo que repartió dividendos entre sus accionistas ahora, en este tiempo, por 800 millones de pesos, al mismo tiempo que pide el auxilio del Estado porque no puede pagar los salarios. Como verán, las cosas tienen distintas campanas y ahora lo vamos a ver en la reunión que empieza, en la siguiente reunión, porque les voy a mostrar lo que plantea uno de los abogados defensores de empresas más importantes que tiene la Argentina, que es el doctor Julián de Diego, para que vean la campana empresaria. No siempre... Nosotros tenemos que tener en cuenta que ustedes como profesionales pueden llegar a representar a nadie, es decir, solamente trabajar haciendo investigación o colaboración teórica, o pueden también representar al sector trabajador o pueden también representar al sector empleador. Entonces, no hay una sola campana válida acá. Acá hay que ver los pros y los contras de cada campana. Como esto se corta, me despido ahora y lo continuamos en la siguiente reunión.